Muy buenas gente, hoy traemos un vídeo muy interesante. Vamos a hablar sobre una raza de hámster sirio. En este caso se trata del hámster calvo, hámster sin pelo, pero es la misma especie, lógicamente, es simplemente una mutación. Se trata del Mesochrysetus auratus. Ya hablaremos en un vídeo aparte sobre los cuidados generales de hámster, ¿vale? Esto no va aquí. Pero sí vamos a hablar sobre los cuidados y características en específico de esta raza, al igual que lo hicimos con el de Angora, ¿vale? Con el Teddy. Bien, esta mutación recesiva no se sabe bien dónde nació de manera natural. Hay cierto conflicto si fue en China o en América. La cuestión es que tiene que ser sobre el 1970-75, básicamente porque del único artículo que tenemos constancia es de Diario de Herencia, ¿vale? Una revista en 1972, por lo cual aquí no tenemos una historia muy marcada o una procedencia muy clara. Es una mutación recesiva, por lo cual se necesita ambos padres que la aporten para que nazcan bebés calvos, ¿vale? Ya hablaremos de esto ahora más en específico. Y también hay cierto conflicto porque a nivel genético hay una, digamos, variedad que sale también calva, pero es una mala genética, es que es por el cruce de satinados. Esto ya hablaremos también en un vídeo aparte. También está el tema de la moralidad, porque hay mucha gente que piensa que no es una raza natural, que no es algo natural. Para mí esto es un poco absurdo, ¿vale? No voy a entrar en polémica, pero lógicamente es una mutación que si nace en estado salvaje no sobrevive. Pasa lo mismo con mucho tipo de albinismo o por ejemplo las serpientes sin escama, ¿vale? Que hay mucha gente que está en contra porque no lo ve natural. No es que no sea natural, simplemente que no sobreviviría en estado salvaje. ¿Qué pasa? Es una mascota, entonces le vamos a dar los cuidados que necesita, por lo cual no necesita tener pelo si le damos su temperatura y su alimentación y lo que vamos a hablar ahora. Así que dicho esto, no esperéis más, vamos a verlas y veréis qué guapa. Mirad qué maravilla, físicamente son muy curiosos, ¿vale? Son animales maravillosos, tienen un tacto muy cálido y bueno, como podéis ver no tienen pelo, que es su principal característica, ¿vale? Por lo cual se llama hámster calvo. Algunos tienen aquí, ¿vale? En el morrito bigotitos, suelen ser rizaditos y muy cortos y lo suelen perder con la madurez, ¿vale? Al no tener pelo tienen menos protección, por lo cual deberían de tener bastante temperatura calidad constante, que no, por ejemplo, esté sobre los 22-24 grados y que no baje de los 18 por la noche, ¿vale? Le podemos poner una mantita, no sé si tendremos temperatura en la zona que está, un calefactor o cualquier cosita, pero hará que se mantengan mucho mejor, ¿vale? Además de las cositas que hay en el terrario. Mirad qué preciosa, o he cogido otra, ¿vale? Pensar que su metabolismo trabaja mucho más que el de un hámster normal, por lo cual es muy importante darle una dieta más proteica, ¿vale? Con más grasita, ¿vale? Y además come más de la cuenta, os vais a dar cuenta que no come la misma cantidad que, por ejemplo, un hámster normal de su mismo peso. Es muy importante, a mí me gusta mucho ofrecerle algo de extra de suplemento de omega. En este caso yo me gusta darle salmón, lo que es ahumado horneado, muy poquito, ¿vale? Una vez a la semana. Si abusáis le va a salir más pelito lo que es por la zona del ojito y el morrito, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada porque al final estamos ofreciendo una calidad de vida mejor. El pienso, ahora os lo enseño, ¿vale? Yo le doy uno con más calidad, que también lleva tenebrios incluidos, que está muy bien. Y si no, también podéis darle a la semana una bolita de croquetas de perro, ¿vale? De pienso de perro, que yo intento darle de salmón y de buena calidad, ¿vale? Para ofrecerle, ya os digo, este extra de omega, que al final va a ser más calidad, tanto de la derma, ¿vale? De lo que sería su piel, mirad qué maravilla, como de vida. Al no tener pelo, pensad que se hacen heridas como con más facilidad, ¿vale? Por lo cual tenemos que evitar objetos que puedan darle arañazo o cositas así dentro de su acuario, su jaula, donde los tengáis, ¿vale? Y sustratos, yo evitaría el serrín, os enseño que yo uso este, ¿vale? De celulosa, es una maravilla, ¿vale? Le evita alergia y además no le va a resecar la piel ni se la va a arañar como haría, por ejemplo, el casito de lo que es del serrín. Mirad qué bonita es, mirad qué carita. Vale, por el mismo motivo que hemos comentado de obviamente la piel, hay que evitar corrientes de aire y yo, por ejemplo, no recomiendo las jaulas convencionales. Típica jaula que tiene... por ejemplo, los tubos, eso hay que evitarlo. Básicamente a ellos se le queda la piel pegada al tubo, no se pueden deslizar bien y le hace quemaduras, ¿vale? Por lo cual esto no es apto. Le pondremos pecera de plástico, ¿vale? O alguna jaula de plástico adaptada, alguna pecera adaptada, cositas así. Yo opino que son algo más nerviosos que los normales, poca diferencia, ¿vale? Aunque estos son muy mansitos, básicamente porque tienen peor vista. ¿Qué pasa? Que tienen un oído y un olfato espectacular. Igualmente tiene un 20-30% menos de longevidad que los hámsters normales y se supone que tienen un poquito más de tumoración, ¿vale? En este caso yo creo que como siempre lo hemos tenido bien cuidado, nunca hemos sufrido ninguna tumoración, pero bueno, esas son las estadísticas que hay, por lo cual también está bien comentarlo. Mirad qué belleza, mirad qué caruchas, qué arrugaditos.
Y por último, comentaros que las hembras calvas son muy malas reproductoras, o sea, reproducen muy bien, pero no tienen una capacidad lactante muy buena, por lo cual prácticamente siempre, por no decir siempre, los bebés van a ver canibalismo o abandono, ¿vale? O vamos a verlo un poquito desnutridos. Entonces, ¿cómo se reproduce? ¿Cómo sacamos hámsters calvos? Tenemos dos opciones. Una, que es la más básica, es utilizar un macho que sea portador de esta genética o que sea calvo, ¿vale? Y una hembra con pelo que sea portadora de esta genética. Por lo cual los bebés no van a salir con y sin pelo, ¿vale? Los porcentajes ya sabéis que es tema biología, es otra historia. Y la segunda opción, que es un poquito más complicada si tenéis experiencia, es con el tema de las jerarquías. Es decir, si tenemos un embarazo no deseado o una mamá calva tiene bebés, que los alimente otra madre que sí tenga pelo, ¿vale? Esto, según tengáis experiencia, lo podéis hacer o no, pero lo otro es mucho más sencillo. Dicho esto, espero que os haya gustado. La verdad que me parece una raza fantástica y bueno, próximamente más.